Està plovent, Está lloviendo. Bueno, muy bien. Mejor, mejor. Por fin, los dioses escucharon mis súplicas. Por aquí también, por aquí también. Venga, empezamos. Micrófonos cerrados. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Una sesión más, la número 49 de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de la página web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Lo hemos descargado, la edición electrónica, y semanalmente este estudiante lo ha convertido en diapositivas. El comentario es a cargo de este estudiante y del grupo que semanalmente le acompaña. Sesión 49 y hoy es martes 9 de mayo del 2023. 9 de mayo del 2023. El curso lo acabaremos en junio y nos quedará todavía un poco de libro y continuaremos en octubre si no pasa nada estacionario. Continuamos. Aquí finalizamos la semana pasada. Seguimos en el capítulo 12. De la visión que obtiene el iniciado sobre el pasado ario, leído a la luz de los anales acásicos, y la adecuada interpretación de aquellos hechos históricos en los cuales kármicamente intervino. Estábamos hablando de las iniciaciones, de cómo en la primera había un trabajo de revisión del pasado ario, me parece que era, en la segunda había o lemur, y cada una de ellas hasta llegar a un punto, que no recuerdo ahora mismo en qué iniciación era, que había una revisión del pasado ario, leído a la luz de los anales acásicos y la adecuada interpretación de aquellos hechos históricos en los cuales intervino kármicamente. La recapitulación de este proceso histórico, cuya extensa panorámica le fue abierta merced a la palabra de poder que le había sido confiada, abarca el larguísimo periodo de su remoto comienzo hasta la quinta subraza aria actual. Por lo tanto, toda la rememoración de lo que es la raza aria, desde la primera subraza hasta la quinta, teniendo en cuenta que es la en la cual nos encontramos. Tal vez para entender esto de la recapitulación o una rememoración científica en el sentido de ver aquellos hechos en los cuales uno intervino directamente o se vio afectado karmáticamente, y muy especialmente aquella conclusión o aquella experiencia que vivenció el alma y que eso posibilitó practicar un antes y un después, es decir, un punto trascendental. Cuando se hacen las recapitulaciones solamente es lo más trascendental, que pueden ser cosas en el sentido positivo que nos gusten o negativas que no nos gusten, porque de las dos vamos a aprender si estamos perfectamente orientados a la luz. ¿Qué quiere decir esto en el día a día? Pues vivir con la suficiente humildad para darnos cuenta que nos podemos equivocar. Y si nos podemos equivocar, también podemos rehacer nuestro camino. Nos podemos levantar, no importa las veces que nos caigamos. Esto se suele decir de la segunda iniciación. No importa las veces que el aspirante triunfa. Solamente valen las que se levanta y continúa trabajando, continúa activo. Eso es muy importante porque eso demuestra que se puede confiar en nosotros como almas, no como personalidades, como almas. Y tarde o temprano acabaremos imponiendo esa impronta a nuestros vehículos de expresión o a la personalidad. Abarca el larguísimo periodo desde su remoto comienzo hasta la quinta subraza aria actual. Continuamos. Esta recapitulación, efectuada con entera impersonalidad, dota al discípulo iniciado de una experiencia suprema de asimilación de hechos que está más allá de todo inútil sentimiento humano de arrepentimiento, tras el cual se escuda siempre el alma del timorato, de la persona tibia, de la persona que no es de fiar, en el sentido de que no pone toda la carne en el asador, no se expresa plenamente. Recapitulación efectuada de forma impersonal, dota al discípulo de experiencia suprema de asimilación de hechos que están más allá de todo inútil sentimiento humano de arrepentimiento. ¿De qué valor tiene que en una recapitulación de estas, imaginemos por un momento que descubrimos que hemos hecho una barbaridad, que hemos cometido un error garrafal que ha afectado a mucha gente, forma parte de nuestro karma? Eso ya pasó. Se supone que lo que hemos aprendido después va en la línea de superar aquel trance. Por lo tanto, no vale la pena revigorar todo eso. Se sabe, se acepta y evidentemente se aprende.
Y esa experiencia aprendida, eso ya se deja, porque ya está superado. 6. De la entera sumisión de sus particulares puntos de vista y opiniones personales a las decisiones de su grupo espiritual, en la rama del maestro. Esto hay que remarcarlo. Cuando se entra en un grupo esotérico interno, ya no me existe mi opinión ni la opinión del otro. Existe la opinión del Ashram. No olvidemos que una iniciación confiere un poder extraordinario al candidato y prácticamente entra en comunión, según el nivel de la iniciación, con todos los miembros de la rama y con el maestro, en el nivel que pueda. ¿Qué pasa entonces? Que el punto de vista no tiene nada que ver con la apetencia ni con la orientación y las cualidades de tu signo. Solamente tiene que ver con la esencia, que está basada en la aplicación de la luz, el amor y la voluntad al bien, el plan. El cómo se vaya haciendo tiene que ver con la posición de los astros, la situación cósmica y muy especialmente la cualidad que vamos a despertar para llevarlo a cabo tiene que ver con los rayos que nos condicionan. Entonces son cualidades, pero en el fondo existe el mismo cumplimiento del propósito. Lo que pasa es que unos lo van a hacer de una manera y otros lo van a hacer por otra. Por ejemplo, hay mucha gente que le cuesta entender en el sentido que un artista pueda expresar el propósito a través de su obra. Lo puede hacer perfectamente. Probablemente un urbanista diseñando una ciudad ha hecho más por el plan que no aquellos que han estado dando sermones y leyendo libros sagrados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se deben de hacer las cosas de tal manera que afecten la vida de los ciudadanos. Y construir una ciudad perfectamente saludable es una forma muy clara de manifestar el alma. Por lo tanto, una construcción de esas posibilita que aquellos habitantes que ocupen ese delineamiento que has hecho de calles, de parques, de avenidas, de estaciones de ferrocarril, de puderadoras de agua, toda energía limpia, etcétera, eso posibilita que el propósito del alma se manifieste. Se está descubriendo ahora, pero en la antigüedad ya hubo ciudades así, pues ciudades que eran para ricos. Había una mano de obra barata, que eran esclavos, que contribuían a ese bienestar. Pero en eso no nos vamos a fijar. Nos vamos a fijar precisamente en que podemos, a través de la aplicación del cuarto rayo, mejorar la vida interna y externa de los seres humanos, a través de la literatura, del arte, de la música, de las artes escénicas, de un delineamiento claro de una ciudad se hace mucho más por la belleza. Es más positiva la belleza que un sermón. Y eso es algo que los libros, por ejemplo, del Agni Yoga, y Vicente también lo ha tocado alguna vez, inciden mucho en el tema de la belleza. Porque belleza indica un corazón que está abierto, una intuición clarísima. Cuando no se ve belleza en ninguna parte, tampoco se puede expresar de forma objetiva. Dice, habiendo aprendido, el rama del maestro, habiendo aprendido por la experiencia extraída de su místico silencio, que toda opinión, idea o pensamiento personal deben someterse siempre a la directa supervisión del alma o yo superior. En la anterior clase hablábamos que la realidad rija mis pensamientos y que la verdad predomina en mi vida. Pues estoy seguro que el 90 y tantos % de los pensamientos del día a día no se ajustan al 100% al patrón de la verdad y la realidad, porque siempre tendemos no a fantasear, sino a poner un punto de una confianza, que hay que tener confianza, valga la redundancia, pero hay que saber lo que tiene el capital que dispone uno, vaya. Las tenemos que conocer. Eso es la verdadera humildad, conocerse bien, ¿eh? Es decir, yo puedo hacer esto o yo no lo puedo hacer. Si no lo podemos hacer, debemos estar muy seguros que no lo podemos hacer. Y si lo podemos hacer, aún debemos estar mucho más seguros de cumplir con nuestro trabajo. Por lo tanto, se nos plantea un enigma bastante grande. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con el silencio interno, es decir, la intuición, la captación directa de la verdad, cuando el amor predomina en nosotros, es decir, la correcta acción, el amor a la acción correcta y a todo lo que me circunscribe, cuando esta cualidad exista, podremos ser clarividentes y la intuición la tendremos a nuestro cargo. Mientras tanto, no, porque una intuición despertada en un alma que no ha expresado esas cualidades superiores solamente sirve para envanecer a la personalidad y para generar magos negros. Por tanto, el mago negro no va a tener verdadera intuición. Va a tener un intelecto muy desarrollado y evidentemente va a captar muchas cosas, porque tiene el sentido de la mediunidad seguramente muy controlado. Si viene de la época Atlante y tiene un ligazo, sabe cómo es el ser humano. Y hay una cosa muy importante. La segunda iniciación trata del conocimiento de uno mismo, del mundo emocional.
del mundo sensorio, sensitivo, amoroso, afectivo. Cuando conocemos en nosotros el poder que tienen esos diferentes aliados o enemigos, depende cómo los trabajemos, podemos ver cómo funcionan los demás. ¿Qué hace un psicólogo? En principio, conocerse profundamente a sí mismo. ¿Qué hacía un psicoanalista? Conocerse profundamente a sí mismo. Y evidentemente, ¿qué hace un astrólogo para levantar un tema? O un tarotista haciendo una consulta verdadera, correcta. Conocerse él muy bien. ¿Por qué? Porque si yo me conozco bien, sé que coincido con los demás en un porcentaje elevadísimo. A veces nos escandalizaría saber que en un porcentaje de 80%, 70 y tantos por ciento, somos iguales. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar el silencio y el discernimiento. ¿Qué quiere decir el discernimiento? Esperar pacientemente. Porque si investigamos, trabajamos, somos mansos en el sentido de perseverancia y perseverancia, poco a poco la luz se va a hacer. La luz estaba a nuestro lado, pero por alguna razón no nos apercibíamos de ella. Continuamos. A partir de aquí, el aforismo esotérico Serena Expectación, era el buque, la nota insigne de Vicente Beltrán es la serena expectación. Yo ya os he contado mi punto de vista personal. Creo que esta es la técnica que le enseñaron a él para soportar la prueba de la cuarta iniciación. La prueba esa tan dura de destrucción del vehículo causal, la aplicación del fuego, y a partir de esta prueba, estando él continuamente en serena expectación, posibilitaba que tenía el canal abierto con la mónada, con la tríada espiritual, y ese canal abierto prácticamente él dependía de ese canal. Igual que Blavatsky, igual seguramente que Krishnamurti y tantos que han pasado y muchos de ellos que no hemos conocido, pero que han estado ahí. Y algunos en las iglesias organizadas, precisamente. Empieza a regir la serena expectación prácticamente la vida del iniciado, de quien se dice que en esta etapa piensa más con el corazón que con la mente y siente más con la mente que con el corazón. Aquí está el quid de la cuestión. De otra manera, hemos de amar con la mente y pensar con el corazón. ¿Qué quiere decir amar con la mente? Pues utilizar la energía manásica con mental concreta, subir un escalón, convertirlo en abstracto, que sea la energía manásica, la energía del átomo manásico de la mónada, el punto más denso de la mónada, y eso nos va a hablar de unidad, nos va a hablar de síntesis, nos va a hablar de amor. Por lo tanto, como nos va a hablar de un amor que es atemporal, impersonal, no tiene nada que ver con la tríada inferior del centro plexo solar, del centro sacro y del centro básico, que es la octava inferior de la tríada espiritual, por lo tanto, nosotros, si percibimos esa energía, vamos a elaborar un pensamiento, una forma mental que esté caracterizada por un propósito y especialmente revestida de la cualidad del amor. Hoy por hoy, lo mucho que podemos hacer con práctica es emitir formas mentales, crearlas con una energía de deseo y de lo que a mí me gusta y que vaya a ayudar a los que a mí me guste y lo que yo quiero. Los demás seguramente serán muy buenas personas, pero no serán como las personas que yo quiero. Eso no funciona a nivel esotérico, a nivel esotérico elevado. Por lo tanto, entendamos que la intuición verdadera vendrá del despertar del centro cardíaco, pero no olvidemos que en esa iniciación famosa lo que hay es un llamado de la energía de la mónada, baja de arriba, del coronario, y va a impactar directamente al cardíaco. Por lo tanto, ahí se produce en la contraparte superior la destrucción del cuerpo causal. Pero ese centro cardíaco no tiene nada que ver con la idea de afecto y de amistad y de fraternidad y de amor personal que los humanos entendemos. Eso es más bien el plexo solar y el sacro. Es una cosa que es completamente impersonal. Nos extrañaría muchísimo ver en qué consiste el amor del ashram o del maestro. Es totalmente impersonal. Por tanto, como no estamos preparados, olvidémonos de ese amor y no le pongamos calificativos que si eterno, incondicional, supremo, real, no sé cuántas cosas más. Todo eso es falso, nos equivocamos. Es mucho más que todo eso. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues pensar con el corazón y amar con la mente, en lugar de pensamientos destructivos, siempre positivos. ¿Y qué sucede si en un momento dado nos abocamos a la construcción de pensamientos positivos hacia todo lo que nos rodea? Pues que los señores del karma nos van a preparar una prueba. ¿Por qué? Pues porque ya que tenemos la osadía de buscar la luz y la verdadera compasión, nos pondrán la prueba
para que sepámonos cada uno de nosotros hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar para que esa luz y ese amor se manifieste, para que esa mente ama y ese corazón piense en terminología humana. Es decir, es una cuestión, tú buscas la luz, demuestras que eres digno merecedor de la misma, pero tenemos que pagar un peaje, cumplir con el propósito del señor Saturno, señor del karma. ¿Qué quiere decir el karma? Que hay una parte que tenemos que refinar y nada mejor que una prueba de estas que nos aparezca para qué, para que la podamos refinar. Y él explicó muy bien en sus charlas, en sus conferencias, que la serena expectación y la atención plena anulaban el karma. ¿Por qué? Porque a la hora de recibir una ofensa o estas cosas que tanto afectan a la personalidad, si uno no piensa en ello, esa rueda de karma no gira más. ¿Os acordáis de la parábola aquella de poner la otra mejilla? Iba en la línea de no tirar más piedras dentro de la mochila de cada uno. Porque si tú me haces y yo te hago, pues, ¿qué quieres que te diga? Si yo me voy de forma inconsciente, ahí tengo un karma por ir de forma inconsciente. Pero si lo hago a sabiendas y en frío, como aquella obra de Shakespeare, Enrique VIII, de que la venganza era un plato que se servía frío, eso es de una magia negra clarísima, de su propio de magos negros y de mentes cristalizadas. Eso no es de alguien que esté en el sendero de la luz, más bien en el otro sendero. Y lo dejamos así, ¿no? Este es evidentemente uno de los grandes misterios ocultos en esta tercera iniciación de la transfiguración. Pensar con el corazón y amar con la mente. Así que a partir de ahora vamos a pensar en ello. 7. Del incremento desarrollo de la intuición espiritual que surge como consecuencia de la actitud serenamente expectante, lo cual le dotará de una especial capacidad de visión del porvenir con sus inmensas capacidades de servicio creador a la raza. Le dotará de una especial capacidad de visión del porvenir con sus inmensas capacidades de servicio creador a la raza. O sea, va a conferir un poder abocado al servicio. En la medida que nos vayamos esforzando más, aplicando más, tendremos más recursos para realizar este servicio, para irradiar más. ¿Y qué pasará al final? Bueno, pues que tendremos una experiencia y seremos copartícipes de una parte del plan que nos ha tocado colaborar con ella, junto al maestro y el resto de compañeros de la rama y otros maestros, otras partes de la jerarquía. Y eso es un trabajo que se consigue trabajando en una esfera muy local, seguramente, pero con una conexión, no diré cósmica, porque no somos maestros de la jerarquía, pero que sí con grupos de ARAMS que están en la línea del mismo rayo y que estamos trabajando en una línea parecida. 8. Del desenvolvimiento de ciertas facultades psíquicas superiores, la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la psicometría, así como del poder de trasladarse conscientemente por medio de sus vehículos astral y mental, convenientemente entrenados. Pues todos los famosos viajes astrales que tanta nombradía tienen, pero bueno, yo no sé qué experiencia tendréis, igual hacéis viajes astrales, no me lo habéis dicho, y cada día os vais a Sirio o a las Pléyades y no me lo habéis comentado, no sé. Imperdonable me parece, pero bueno. A ver, eso es una técnica, salir del cuerpo a consciencia y volver, hay que aprenderlo. Pero no se hace para tener viajes de turismo, ni mucho menos. Se hace por cuestiones de servicio. Se sale del cuerpo y se va un tiempo reducido a los planos internos a recibir instrucciones del maestro o de los compañeros de la rama, algún trabajo específico que se está haciendo. Por eso, si habéis leído el libro La educación en la nueva era, hay un capítulo dedicado a las escuelas esotéricas del futuro. Y una de las cosas, decía el tibetano, que en la habitación del estudiante tiene que haber una cama turca, o sea, un diván de aquellos, no los que utilizaba Freud, sino para salir y entrar del cuerpo a voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que salimos de la conciencia de vigilia, vamos a hacer algo en los planos internos y volvemos. Eso sí, reportando fielmente la experiencia, teniendo plena conciencia. Vicente en alguna de sus obras habla de que él tenía continuidad de conciencia, que eso se denomina también conciencia cósmica, es decir, tú te vas a dormir,
Sales del cuerpo, eres plenamente consciente de dónde estás y vuelves sin haber perdido la conciencia. Nosotros cerramos los ojos y es muy difícil que recordemos lo que hemos hecho. Más bien a veces tenemos una empanada mental de historias absurdas y lo que han sido seguramente que en el camino de vuelta nos hemos mezclado con situaciones astrales y le hemos dado un batiburrillo a aquello que no tiene ni pies ni cabeza. Hay veces que no. Hay veces que la memoria de lo interno es, vamos, muy palpable. Y cuando han sido cosas muy importantes las que se han tratado, que tienen que ver con nuestra propia evolución, con nuestro progreso como almas, eso queda indeleble en nuestra memoria, no se pierde. Además, a veces se registra a nivel cerebral de tal forma que ya pueden pasar los años, pero eso está vivo, vivo, vivo. Es decir, fue algo muy, muy trascendente para nosotros. Convenientemente entrenados a cualquier lugar del planeta donde sus servicios puedan ser requeridos en nombre del Maestro, para bien de la humanidad y por los intereses de la gran fraternidad. O sea que nos van a entrenar con el tiempo, vamos a aprender a salir del cuerpo, pero para salir del cuerpo hay que tener una característica que a lo mejor perdemos, que no tenemos todavía. A mí me explicaron en su momento que si queríamos ser clarividentes teníamos que amar a la persona, a los demás. Entonces íbamos a ver como un libro abierto todo lo que acontecía. Si habéis leído algo sobre el Festival de Wesak, me imagino que sí, porque lo acabamos de pasar, hay una enseñanza del tibetano de que se debe practicar una pureza, un desarrollo, una búsqueda de purificación grande, es decir, hacer ayunos, vaya. Eso que tanto que los musulmanes hacen, por ejemplo, pero ayuno en el sentido de los tres vehículos. El físico lo conocemos más o menos un poco en qué consiste el ayuno. Tomar poquitas cosas, prácticamente a veces agua nada más, o alguna tisana, o algún caldito vegetal, y se acabó. Y estarse así. Sobre todo estar muy expectante, muy relajado. Y si uno medita los mantras y todo esto, ¿qué puede pasar? Pues que si es un huesa que no tiene experiencia, pues puede venir un fogonazo de energía considerable que le puede traspapelar. Pero ¿qué pasa cuando no ha pasado nada de eso y detectas a los pocos días que estás tan sensible que prácticamente sin tener clarividencia estás viendo que a tu alrededor hay vida? Y hay una vida que los ojos racionales, el ojo de Manas no acaba de registrar, pero que la intuición sí que percibe. Por eso es tan importante el tema del control de la dieta, que no va en la línea de que la gente no coma y se torture, ni mucho menos, sino va en la línea de sutilizar los vehículos, sobre todo el etérico, y el cerebro que realmente pueda captar las impresiones superiores. Pero como es un acontecimiento tan importante que sucede una vez al año, Wesak, debemos hacer lo posible por captar lo que hemos recibido. Y sobre todo, ya sé que la mayoría en este festival pasado nos ha llegado una información que estaba poco menos que encriptada en 7 claves o más. ¿Qué sucede? Que pueden pasar meses, igual hasta el próximo otoño, no descubrimos qué es lo que nos ha venido y con qué finalidad nos ha venido. Yo estoy seguro que ya que llevamos tantos años haciendo plenilunios, por lo menos algunos de los que estáis aquí conmigo llevamos años trabajando, algo ha debido acontecer en este hueso. Por lo tanto, luego en las preguntas fuera de cámara lo hablaremos del tema, pero debemos tener en cuenta que eso que ha venido tiene que ver con la purificación de nuestros vehículos y en lo que se dice aquí, esa facultad que debemos estar en una parte del planeta a requerimiento de la rama o del maestro, pero para ello hemos de perder el miedo. Y el miedo a salir del cuerpo probablemente sea uno de los miedos más difíciles de superar, igual que el de la muerte, porque va primeramente la facilidad de entrar y salir y después el otro de romper definitivamente el cordón. Continuamos. Partimos lógicamente siempre, dice Vicente, de la base esotérica de que antes de recibir la iniciación, sea cual fuere su grado o categoría, el discípulo debe ser ya internamente un iniciado. Debe ser internamente un iniciado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha de comportarse como un iniciado, ha de trabajar como un iniciado, ha de tener desarrollado el olvido de uno mismo, la inofensividad, la palabra correcta, todo esto que sabemos. Pero, hay una parte que no puede hacer. Esto es como el sacerdote que está en prácticas, que no ha sido ordenado, que puede participar de la liturgia, pero no tiene el don de consagrar. ¿Por qué? Porque solo dan en el momento que te tomas ya definitivamente, cantas misa, como se decía antes, ya eres un sacerdote, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Hay un momento que tu propio anhelo de servicio te obliga a encaminarte a la puerta de la iniciación.
Firmarás la petición, etcétera, todas esas cosas que hemos contado muchas veces, y se darán las circunstancias en la vida para que eso sea una realidad. Y cuando esto es una realidad, evidentemente uno hace el trabajo ese, se prepara, antes de pasar por esa ceremonia que según el tibetano se debe de recordar o se debería recordar a nivel cerebral. Si ha sido la vida anterior, pues no sé, pero si ha sido en esta encarnación, algo se puede registrar. No tal vez con tanto lujo de detalles como Vicente nos ha regalado, o por ejemplo el señor Lee Peter, que tenía una visión muy astral muy desarrollada, hablaba de detalles del Festival de Wesak, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor no es exactamente así, porque esto depende del nivel de cada uno y la capacidad que tiene de captar. Pero sí que es verdad que a veces, cuando se asiste a situaciones de una gran belleza, donde intervienen a lo mejor un grupo de ángeles que uno no percibe bien, uno acaba viendo colores y acaba viendo cosas que no era exactamente así, pero era como uno lo ha captado, por lo tanto, ahí no hay problema. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a nosotros se nos exige mucho y cada vez se nos exigirá más, pero también tengamos en cuenta que si hemos despertado un poco, tenemos la obligación de ayudar al resto de la humanidad, pero hacerlo de manera impersonal, sin ponernos ninguna medalla. Somos todos necesarios, nadie es imprescindible. El discípulo debe ser ya internamente un iniciado, siendo la ceremonia iniciática solamente el reconocimiento por parte del Señor del mundo, iniciador único del planeta, de la verdad de este hecho oculto. Es decir, la logia sabe que te estás preparando, te conocen, no es que te vayan a saludar ni mucho menos porque saben cuál es tu compromiso y tú pues te enfrentarás a la prueba, igual te quedas como descolocado y no hay que preocuparse porque esto es como todo en la vida. Por tener un diploma de médico, una licenciatura, uno no es médico, es la práctica, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Uno cuando sale de la escuela de la Facultad de Derecho no sale con el título de abogado laboralista, se tiene que especializar por su cuenta, ¿no? Pues ya está, la misma historia. Uno se tiene que especializar poco a poco. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto no se acaba nunca. No se acaba nunca. Para extraer el máximo rendimiento a la aplicación del cetro, hemos de trabajar aún mucho más intensamente, es decir, más enfocados, más en serena expectación, hasta que se dé la circunstancia karmática de que nos den la siguiente. Divertido, ¿verdad? Luego en las preguntas lo aclaramos. Dice, la aplicación del cetro de poder, con su tremenda carga de fuerza cósmica, es la más clara confirmación. Es decir, esto te lo dan porque saben, a pesar de la ceremonia, de que va a ser duro para ti, porque vas a recibir un fogonazo muy grande, pero es verdad que a partir de ese momento vas a cambiar. Una de las primeras cosas que acontecen es que te cambia la voz. La facilidad de verbo es increíble. Y además te das cuenta que cuando hablas entras en un vacío inenarrable. Quiere decir que algo ha acontecido, que ese festival te ha aportado algo, no importa el que sea, que te ha aportado algo. ¿Qué hay que hacer a partir de ahí? Mantener la vibración tan elevada o más, poco a poco, poco a poco, teniendo en cuenta que el efecto de un plenilunio grande como este dura lo que dura. Sabéis que a la semana, a los 4 o 5 días del plenilunio, la energía decae. Eso ya lo sabemos. Hemos de hacer lo posible y lo imposible por mantenernos firmes. Mejor manera de hacerlo es conciencia contemplativa, plena atención o serena expectación. ¿Y por qué serena expectación? Porque uno en ese silencio profundo es copartícipe de todo cuanto acontece a su alrededor. Y el que tenía esa ligación con el reino angélico era consciente del reino angélico y de ángeles de elevada evolución. Eso nosotros no tenemos esa capacidad, ni mucho menos de momento. Dice, los juramentos exigidos y los secretos revelados viven ya plenamente en la conciencia del iniciado, es decir, los mantras que te dan, de otra manera. Dice, la fuerza indescriptible del cetro los hace surgir objetivamente en su vida. La fuerza inenarrable, indescriptible y extraordinaria del cetro de poder, ese fuego que te aplican, hace que eso vaya a salir. Y va a seguir al final, estaba dentro ya, pero se empieza a crecer y se empieza a manifestar más. Dice, esta afirmación aparentemente tan sencilla encubre, sin embargo, un gran misterio. Vamos a ver en qué consiste. Otra de las oportunidades que ofrece esta tercera iniciación jerárquica, que es la primera para ellos,
Lo que pasa es que aquí, como contamos la primera del bautismo, que no contaba según qué escuelas, según qué diagramas no entra, pero esta es trascendental porque es la transfiguración, la subida al monte Tabor. Si podemos decir Belén la primera, la segunda el Jordán, la tercera esta y la cuarta, la renuncia, es precisamente el Calvario, el monte Calvario, por decirlo de alguna manera. Otra de las oportunidades que ofrece esta tercera y la quinta es la ascensión, me la dejaba, por favor. Esta definición es la de poder penetrar conscientemente previa la correspondiente palabra de pase en ciertos definidos niveles de la tercera esfera de Shambhala. Tercera esfera de Shambhala. La tercera esfera, si consideramos que la primera es la esfera del plano ático, la segunda es la monádica, la tercera es la átmica, ¿no? Si contamos de lo más refinado el uno y lo más denso la física, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que ver este aspecto, esta mente, esta tercera iniciación, contactar con la energía del átomo átomico permanente, es decir, con esa esfera? ¿Para qué servirá eso? Servirá seguramente para que a través de la antacarana empiece a fluir la vibración, la energía del cumplimiento, no del cumplimiento karmático, sino del propósito divino, el aspecto voluntad del logos, que es aspecto de la mónada. La moneda por sí misma es indivisible, pero cuando se llama el plano Nupadaka, pero cuando se manifiesta de forma trina. Atma, Buddhi, Manas. Entonces, si somos conscientes en el camino de retorno de contactar con ese centro, ya estamos trabajando ni más ni menos para que llegado el tiempo se produzca el fenómeno de la cuarta iniciación. Por el antakarana, la energía de la mónada envía átomo búdico permanente y sobre todo átomo átmico permanente, acaban precipitando una eclosión que acaba destruyendo, como he dicho antes, el vehículo causal. Vamos a ver. Que contiene conocimientos ocultos donde tendrá acceso a determinados archivos secretos de la Gran Logia Planetaria, que contienen conocimientos ocultos acerca del futuro de la raza aria. De otra manera, algunas veces yo he dicho que somos una hoja de cálculo, una tabla de Excel. La vida de un ser humano es una tabla de Excel, una encarnación es así. Se va, están las columnas, están las casillas, están las filas, y todo esto suma, resta, multiplica, divide, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo está configurada, sí simplemente sé que es un patrón del cual no te puedes escapar. ¿Qué quiere decir no te puedes escapar? Que las acciones positivas tendentes a desarrollar el propósito divino puntúan de una manera. Y aquellas acciones que van en detrimento del manifiesto, de la manifestación del propósito divino, puntúan de otra manera. Que no se trata de buscar una síntesis, eso se hace un punto medio que nos convenza. Eso se hace cuando todavía no hemos despertado. Cuando hemos despertado las cosas cambian. Pero que sepamos que todo está registrado, todo está regulado. O dicho de otra manera, es un programa informático, no falla. La máquina no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca esta máquina? Porque es una legión de ángeles que están trabajando para que se cumpla el destino karmático de todos. Y el trabajo que tienen es increíble, de juntarnos en tiempo y espacio, infinidad de almas de diferentes procedencias, para que desarrollemos conjuntamente una forma de entender el propósito, aprovechando la coyuntura espacio-tiempo, la combinación cósmica que existe en ese momento, en un periodo, en una era. Archivos de la Logia Blanca, la raza aria, mostrarán, asimilados a la luz de la intuición superior, el trabajo y función que deberá desarrollar en el devenir de las dos próximas subrazas. O sea, que el iniciado va a saber exactamente o va a tener una percepción clara de qué es aquello que tiene que desarrollar. La pregunta que nos podemos formular, no quiero hacer de abogado del diablo, porque no tengo capacidad para ello, no tengo conocimiento ni mucho menos, pero ¿esto se recibe de forma tan instantánea o eso queda dentro, grabado, la memoria interna nuestra, los niveles superiores, y a medida que vamos avanzando en el sendero va saliendo? Yo creo que es así. Yo creo que seguramente incluso nosotros reconoceremos que muchas revelaciones que hemos tenido en un momento dado en nuestro camino espiritual han venido en el momento que estábamos más maduros, habíamos trabajado más, teníamos más experiencia, mayor comprensión, y se ha abierto una puertecita y hemos tenido esa pequeña revelación. Pero la semilla de esa revelación nos la implantaron mucho tiempo antes. Tal vez vinimos ya
de la vida anterior preparados para desarrollarlo en esta. O en alguna luna de hace unos años, algo aconteció que no sabíamos, mira por dónde, 5 años o 10 o 15 después, surgió. Pero es como una semilla que se lanza en el campo y cuando las condiciones ambientales son las correctas, la humedad y todo esto, el Deva acaba levantando la planta. Pues exactamente lo mismo. En las dos próximas sus razas, la sexta y la séptima. Bien, hemos llegado a las preguntas. Estamos en el capítulo 12. Voy a abriros la puerta, el micrófono. Venga, familia, preguntas, que este tema es muy interesante, muy querido por mí y por vosotros también. Ya sé que os gusta mucho Vicente, ¿eh? Venga, no nos quedemos callados. Esto de la última diapositiva, no está la anterior, que dice que contiene, en la Gran Logia Blanca, la Gran Logia Planetaria contiene conocimientos ocultos sobre el futuro de la raza aria. ¿Eso ya está escrito? A ver, ya te he dicho que eso está escrito. Yo he puesto el ejemplo de la tabla de Excel del programa informático. Eso ya se sabe. El Logos, Ya. la gran virtud que tiene el Logos planetario y el Logos solar y los Logos superiores a ellos es que conocen el pasado, el presente y el futuro. Para ellos no hay distinción, es todo uno. ¿Y la libertad del ser humano? A ver, he explicado muchas veces aquí que el ser humano, por ser humano, no tiene libertad. La libertad es una cualidad monádica del espíritu. Mientras estemos dentro de una forma carnal, karmática, no tenemos libertad. Estamos condicionados por los vehículos. Lo que se trata es que en este camino de retorno a la casa del Padre, vayamos purificando los vehículos cada vez más, hasta que al final, ¿qué quede? Quede la intuición. Mientras tengamos una mente concreta, no hay libertad posible. ¿Cuándo vendrá la verdadera libertad? Cuando vivamos en estado contemplativo, en serena expectación, atención plena. Ahí sí que habrá libertad, porque no estarán los condicionamientos de me gusta o no me gusta, sino lo que ha de ser. ¿Me he explicado? Sí. ¿Tú te crees que el ser humano es libre, por ejemplo? A ver, la luz da libertad. No, Eso lo yo no lo hemos, creo, yo no lo creo en absoluto. escúchame, lo hemos aprendido del trabajo 2 de Hércules, Tauro. La libertad, ¿pero qué es la libertad? Es la iluminación, es la luz, la unión del amor y de la luz. Eso da, ¿por qué nos podemos sentir? Porque no tenemos atracción por la materia. La libertad no es hago lo que me da la gana, eso lo entienden los timoratos. La libertad sería la capacidad que tengo de autorregularme, de dirigirme a mí mismo. Pero para eso hay que tener un nivel de conciencia elevado. Uno puede tener una mente poderosa y prácticamente se propone una cosa y la cumple. Pero esa mente, para que sea realmente generosa y aparte de poderosa, tiene que tener amor al prójimo, pero no el amor que nos han enseñado o balicón. Eso no sirve. Sino saber que somos almas evolucionando en cuerpos humanos, cuerpos animálicos. No lo olvidemos. Por eso hay tanto instinto en la Tierra y tanta violencia, porque eso viene de la época Lemur y de la época Atlante, que está todo resurgiendo por evolución. Y además, para que los arios, que buscan esa estabilidad, ese contacto superior, se den cuenta que tienen unos hermanos a los cuales tienen que ayudar. Me he explicado bien, ¿no? Ujú. Dime. Entonces, dentro de este contexto que estamos hablando, ¿el libre albedrío qué papel juega? Es una característica monádica superior. Aquel que está libre de apegos, aquel que se ha quitado el yo que hablan los budistas, es decir, el ego, este apego a la personalidad, no el ego como alma, sino el ego como yo inferior, eso te impide actuar con libertad. No, de todas maneras, yo digo una cosa, no nos tenemos que atormentar, ¿eh? Nosotros estamos aprendiendo. Y por mucho interés que pongamos y mucha aplicación, que sepamos que nos vamos a equivocar de vez en cuando. A veces, yo he tomado una decisión a la luz del alma. Yo no lo diría nunca, nunca. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que no es así, ni mucho menos. Porque lo que yo en un momento dado puedo pensar que me parece el alma, si soy honesto conmigo mismo, pasará un tiempo y me parece que me he equivocado, esto del alma no es. Esto es un refinamiento de la personalidad. Pero ¿qué sucede cuando no puedo sustanciar lo superior? Que tengo que continuar trabajando. Lo mejor es trabajar y si uno se está equivocando, si lo ha reconocido, debe cambiar. Pero si uno no reconoce, no lo ve, porque no lo percibe, que se ha confundido, que está desorientado internamente, lo digo siempre y cuando no hagamos daño a los demás, ¿eh? Si nos ponemos a hacer cosas que perjudican la vida o la integridad de los demás y sobre todo la forma de pensar de los demás o la idea que tienen del alma, dejémoslo.
No es nuestro asunto convertir a nadie, es irradiar. De hecho, el cristianismo no se ha aplicado porque en lugar de irradiar, como dijo el maestro, el tema de mirad cómo se llaman los cristianos, se lo dijo, nos dijo Pablo, ese amor al prójimo es irradiación de la conciencia. En lugar de trabajar eso, que hubiera dado menos seguidores, utilizaron que se convirtió en religión oficial del Estado, del Imperio Romano, y ahí empezó la muerte programada de la esencia crística. Y hasta hoy. Se ha convertido en una cuestión social, pero económica, pero que no es precisamente la forma de manifestar la conciencia crística, ni mucho menos. Pues una cosa personal e intransferible. No sé si te he respondido, ¿eh? Sí, sí. Venga, más preguntas. No os quedéis calladas. Que luego cuando acabamos, ay, tenía que haber preguntado esto. Pues pregunta. Yo voy a Yo incidir que- en lo mismo que se está... Ah, hola Elena, ¿quieres hablar tú? Habla tú. Ah, A ver, no sé. somos mayores, no andemos con tantas tonterías. Habla uno y Bueno, punto. vale, Venga. voy a incidir en lo que se está diciendo. Es que es que es complicado lo que estás diciendo, a menos no me cuesta. Lo entiendo, pero es un poco difícil. Pues libérate, suelta lastre, olvídate de los apegos y deja que el alma hable. Déjalo. No, bueno, pero que en el curso de nuestra vida, en esta actual, mm, tenemos muchas decisiones, constantemente estamos decidiendo, podemos estar decidiendo y estas decisiones afectan a nosotros mismos, a otras personas. Por esto, en cierta manera, yo creo que sí, es que por esto te digo que no ¿Qué? acabo de verlo, no me Acabas cuesta de ver el qué. lo del libre albedrío que no Que no, existe. que es que no existe. Tú lo que estás tomando decisiones en torno, no al libre con mayúsculas, a lo que tú Ya, crees, a lo que te claro. conviene. Claro, Sí, si estamos viviendo por debajo, que no estamos entre dos aguas continuamente. Bajo y subo y bajo. Unos días vamos al terrado, mira, veo el sol, otros días bajo al sótano. Mira, la luna me llama más la atención. A ver, mientras estemos en esta dicotomía, eso del libre albedrío, nada. Ahora, lo que uno tendría que hacer, lo que se planteaba hace siglos los pensadores, que uno se dirigiera para... Habéis leído algún diálogo de Platón, que son bastante enrevesados. Si uno realmente se conoce a sí mismo y uno empieza a establecer este diálogo interno con la conciencia o con el yo superior, uno tiene que vivir de lo que emane, de lo que caiga de ahí. Lo demás es la opinión de los demás. Muy respetable, pero es la opinión de los demás. ay, no, esto por supuesto. A ver, la idea de algunos filósofos de la antigüedad o del presente, de esta búsqueda de este ser integrado, esto se consigue por el camino. Claro que se consigue, pero tenemos que sacarnos de encima todo lo que nos han inoculado, todas las vacunas de pensamientos, de prejuicios, de que la religión esta es la verdadera, de que Mahoma no sé qué, de que el Cristo, los seguidores de Cristo lo otro, seguidores de... No, todo eso nos ha servido para evolucionar, para llegar a la raza aria. Mira, estamos aquí. Pero, ojo, estamos en una humanidad que hay un porcentaje de arios pequeña, Lo demás es Atlante y un reducido grupo de Lemur, que está ahí. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Es decisión del logos planetario y del logos solar. Por tanto, nosotros tenemos que estar muy orgullosos, muy convencidos de que estamos aquí para prestar un servicio. Pero no es ponernos en una esquina dando voces, Dios existe. Eso quien se crea que lo tiene que hacer, que lo haga. Que lo haga. Pero el que no cree en eso, pero sí que cree en el trabajo interior y en el uso de la mente, con fines espirituales, es decir, meditando, construyendo formas mentales, tiene que lanzarse a eso. Hace más un farito de luz pequeñito que ayude a disolver las miasmas de los malos rollos, malos pensamientos, etcétera, etcétera, que hay en todas partes. Venga, más preguntas. Elena. No, es que eso que has dicho al final, antes de empezar las preguntas, sobre que quizá en alguna parte ya está ahí Está inoculado, sí, no locura. Eso, la semilla está, ¿eh? eso tendría algo que ver con la frase que hemos leído antes de que den la iniciación, el iniciado ya está dentro. Ya lo es, Eso, claro. ¿no? Lo que pasa que el cetro que hemos leído aquí, lo que posibilita es que eso se despierte. Esto es como Claro, tiene una varita mágica, uno tiene un jardín, ha plantado la semilla de los tomates, de las rosas, todo esto, todo, de hortalizas de todo tipo, pero falta algo.
Las plantas crecen mínimamente. Mira por dónde, le dan una varita mágica, un poder. Se acerca a la planta y la planta crece y da frutos más abundantes. Pero esto a consecuencia ¿de qué? A consecuencia de un trabajo interno. O sea, que digamos que el iniciado primero se hace internamente y luego Es ya que luego le eclosiona, dan, es que siempre es de dentro a fuera, no de fuera adentro. claro, A luego nosotros una vez que recibe la fuerza nos o parece la que porque energía, sea la aplicación externa, te confieren el ya, poder. Ojo, ojo. Lo que ojo, hacen es ojo, que eso que ya estaba activo, te lo abren. Y según qué ya, iniciación sea, bueno, el Kundalini circula, vamos, barra libre. Ahí está para algo, ¿no? Pero esto es a condición del trabajo diario. Y aún trabajando conscientemente, no hay garantía de éxito, ¿eh? Porque eso del éxito, quitémoslo de la cabeza. Eso no, como el perdón. Hay que estar atentos cada día, cada día, cada día. Que comete un error, tienes que hacer todo lo posible por no equivocarte de nuevo, nada más. Pero perder el tiempo en arreglar una situación que ya pasó, no, no. Otra cosa en una guerra, que lo que hay que hacer para sacar la miasma esa de la gente, de los cuerpos abandonados, es desenterrarlos, hacer la catalogación y si se puede hacer una ceremonia y si se pueden incinerar después, mejor. Y se borra ese pasado kármico, porque eso llama una muerte violenta, atrae. Una guerra, miles de muertos en un momento, en unas horas, enterrados en fosas ahí en un campo, lo que sea. Eso atrae karmáticamente y se acaban generando nuevos conflictos pasados 50, 60 o 100 años o más. Si todavía aparecen en Barcelona en algunas obras o del metro tumbas romanas de hace 2000 años y a veces hay huesos todavía en bastante buen estado. Algo. en la calle Gerona con Consejo de Ciento, fue un sitio muy traumático, que había una cantidad de accidentes tremenda. Lo que había de eso Han, debajo, ¿no? han ocurrido cantidad de cosas, pero yo he visto cada cosa allí tremenda. Y con el tiempo me enteré que había ocurrido un hecho violento que es histórico, que no voy a decir el que ahora. Barcelona era Rosa de Fuego, ¿no? La ciudad estaba los anarquistas. Ha habido mucha violencia en las fábricas. La Semana Trágica se hicieron despropósitos, pero también es verdad que las condiciones de la clase obrera eran infames, ¿eh? Eso hay que decirlo claro. Ya, Era ya. algo terrible lo que pasaba. La guerra de Marruecos fue muy dura, muy dura, muy dura. ¿Alguna pregunta más? ¿Queda claro esto? Es decir, no porque te pongan esto, mira, era tonto y ahora soy listo. No, no, no. No. Además, yo les puedo hacer una pregunta. Creo que contestad internamente cada uno, ¿no? ¿No habéis percibido en algún momento de vuestra vida que algo aconteció que a partir de ahí teníais más seguridad, más autoafirmación personal? En la disciplina que sea, ¿eh? Eso quiere decir que la semilla ya estaba y se dio un momento que eclosionó y se abrió aquel capullo embrionario, abrió y desplegó la belleza y el aroma de su contenido. ¿Me explica? ¿Queda clarito? Sí, No es lo mismo ver la rosa abierta, a punto ya de deshacerse, que está entregando todo su aroma, que ver ese embrión replegado sobre sí mismo, esas hojas, que está todo encerrado. ¿Qué quiere decir que está todo encerrado? Que no está maduro. Sin embargo, está ahí, pero no la podemos abrir para sacar ese aroma porque no existe. Hasta que realmente no eclosione, no saldrá. ¿Qué hacen? Ven como si fuera un capullo y en un momento determinado aplican y se abre, ¿no? Pero se abre porque ya está maduro por dentro. El que no está maduro no puede pasar esa prueba. ¿Me explico o no? ¿No? Una duda. Dos. Sí, no, una duda sobre una cosa que se me ha ocurrido ahora. Si en una situación, alguna persona que a mí me ha pasado, y supongo que a todo el mundo, te pide ayuda, consejo, compañía, lo que sea, y le dedicas tiempo y cariño y lo que sea, Ujú. y esa persona consigue solucionar su problema, que supongo que a todos nos ha pasado, Sí. ¿ahí está el alma y la personalidad o qué hay? Porque yo tengo como alma esa inclinación para hacerlo, pero a mí la personalidad, si esa persona se sale, me da una salvación, perdón, me da una satisfacción. Mira, el Están las dos servicio, cosas. escucha, así como la rosa se abre y da el perfume a todo aquel que se acerca, hay que ser como la flor que exhala su perfume sin pedir nada a cambio, ¿no?
¿Me explico? Es lo mismo que dice, debemos ser, yo recuerdo un cuaderno de la Escuela Arcana hace años que hablaba de que el discípulo tenía que ser como el sol, irradiar cada día y como el sol no se sabe que nunca haya pedido nada a cambio, ¿verdad que no? Sin embargo, nos sigue alimentando a diario. Bueno, pues el discípulo tiene que ser un faro de luz. Teniendo en cuenta que el faro, si habéis visto alguno, hay una parte que está oscura porque alumbra el mar, alumbra el mundo emocional, al Kurukshetra. Por lo tanto, si queremos ser esto, hay una parte que no estará iluminada. Iluminamos al problema. Y el problema, ¿qué particularidad tiene? Además, se apaga y se enciende la luz, porque va circulando, se apaga. No se apaga, está encendida. Pero ¿para qué se diferencia? Porque ese contraste de luz o no luz hace que el barco, pues ese contraste de luz o no luz es lo que va a hacer que aparezca un alma que tendrá alguna ligazón karmática contigo, seguramente de vidas pasadas, y podemos ayudar a la gente muchísimo más con una palabra amable, prestándoles atención en un supermercado, en un autobús, donde sea, que no dando sermones de política, de ideas políticas o ideas religiosas. Porque a veces te enternece gente, incluso gente joven, que a veces le ponemos la etiqueta a algunos de que no están donde deberían de estar, incluso de niños, de gente de 10 años o 12, que tienen una madurez, una pregunta inocente, sencilla. Dices, caramba, aquí hay algo. Bueno, ¿y por qué te hacen la pregunta? Porque internamente perciben que en ti existe la posibilidad de obtener una respuesta adecuada y no un sermón. ¿Me explico? Que adelante con la gente que se te acerca y ayudarle. Que luego tú tienes la sensación que has actuado como alma o personalidad. A ver, esto es como el que dice, piensa que un actor que sale al escenario, hoy no lo he hecho bien, hoy no he cantado bien, hoy no he estado bien, pero bueno, la gente va. Este miedo escénico, esta situación, seguramente que nos acompañará toda la encarnación. Es mejor eso, creo, que no tener la certeza de que lo hacemos todo perfecto, porque no existe la No, perfección. a mí no me preocupa en absoluto si es como alma, como personalidad, la verdad, pero es que se me ha ocurrido diciendo, bueno, entonces yo tengo una satisfacción porque he conseguido algo para otra persona que la veo feliz. Mira, yo he ¿Entiendes? Es obtenido una duda, pero me importa un pito si es el alma o la en personalidad, los francamente. 65 años de vida que tengo, bueno, quitamos los primeros que no había conciencia, puedo decir abiertamente, no, mira, creo que es la primera vez que lo digo, que he tenido más satisfacción interna ayudando mínimamente a gente a lo mejor a buscar en una estación el tren que tenía que ir a un aeropuerto por aquí, por allá, ayudar a gente así, más que nada por el amor que he visto en la sonrisa de ellos. Y a veces hablando no inglés, hablando otro idioma que solamente con símbolos, gestos, lo conducías. A mí me gusta eso. ¿Por qué me gusta Es que eso? eso ya te paga, eso ya te paga Exactamente, ver la cara de esa exactamente, persona, ¿no? exactamente, Claro. exactamente. Porque me he encontrado gente muy apurada, que andaban, incluso que te querían pagar. No, 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 yo no acepto dinero, ni muchísimo menos. Usted hágalo y punto. Vaya allí, tiene aquella es la puerta. Claro. Y esto a veces Pero dices, estas cara, pero situaciones son diarias, ¿eh? sí, sí, pero Estas mira, situaciones son mira, diarias. mira. Yo he visto casos aquí en Barcelona que, bueno, que me callaré. Gente que la estaban engañando literalmente, turistas, que fueran por un sitio que no fueran por otro. Pero ¿cómo es posible que la gente sea así? Y tener, decir, venga conmigo, vamos a cruzar todo el pasillo del Paseo de Gracia, que son 360 metros, habéis hecho esa de conexión de líneas, y vamos a ir a la línea 2 para que vaya usted a la Sagrada Familia. Ay, no, que no sé qué me han dicho. Digo, usted venga conmigo. Y llegar allí, ve la estación. Ay, sí, sí, gracias, muchas gracias. ¿Quiere algo? No, no, no quiero nada. Pues esto que es tan tonto, tan simple, resulta que tú lo puedes extrapolar a todas las circunstancias de la vida. No se nos pide que descubramos América ni que subamos al Everest, es una tontería. Más que nada porque ya está todo descubierto. Se nos pide que hagamos cosas que sí podemos hacer. Entonces, si queremos acceder a una iniciación de estas, señor mío, seamos humanos de verdad, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de humanos tenemos un cuerpo animálico que no lo vamos a tapar porque el cuerpo está así, si no el alma nos expresa, pero tenemos unas cualidades superiores y esto es lo que debemos de ventilar. Y con esto vamos a trabajar, no con lo demás. Si la cosa del esoterismo es más sencilla de lo que parece, que debemos conocer todo lo de teosofía, las rondas, las cadenas, los esquemas, los planetas, los globos, y eso es una maravilla, pero hay que estar mentalizado, ¿eh? Y muy atento de lo que se está estudiando, o sobre todo las infinitas leyes del cosmos de fuego cósmico, que ahí
te pones a estudiar lo que es la continuación de la doctrina secreta, una interpretación, y hay días que yo, por experiencia, ya no sé de qué ley se puede hablar, porque a veces se te mezcla todo en la cabeza y dices, vamos a ver, vayamos por partes. ¿Qué puedo yo aplicarme para extraer una conclusión clara que me sirva para enseñarla? Porque si no lo puedo compartir con los demás, no vale la pena ni que lo aprenda. Lo sido claro, porque va a ser tiempo perdido para mí. Vemos la importancia, la trascendencia de la iniciación. El periodo, la preparación es dificilísima. Imagínate, se trata de convertir el plomo en oro. Vamos a hablar así. Una transmutación alquímica increíble. O un trozo de carbón en un diamante puro, pero purísimo. Claro, dices, caramba, pero si esto se puede hacer. Claro que se puede hacer. El maestro, una vida muy lejana, igual en la cadena lunar, donde fuera, era un carbón que era un humano, pero hace muchísimo tiempo, eones. ¿Y a dónde ha llegado? A esto. Si él lo ha hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero claro, un iniciado no tiene ese karma, esos barrotes de la celda donde vive. Él vive en un estado atemporal. Por lo tanto, el sufrimiento físico ya lo ha trascendido. Me explico. Nosotros tenemos un problema. Tenemos un cuerpo físico que necesita sus cuidados, un cuerpo emocional, lo suyo, etérico, los suyos. El mental igual. Ese es el problema. Es una jaula de grillos. Somos tres y nos llevamos mal. ¿Me explico o no me explico? Va, Gloria, estás muy callada. ¿Y las demás, Celia, las demás, Lali, es que no habéis hablado? Venga, que la barra es libre hoy, ¿eh? Es un tema muy importante, ¿eh? Porque si esto no se entiende, lo demás, pues como que tampoco. ¿No decís nada? Venga, Gloria, haz una pregunta, va. Bueno, yo sobre esto que estábamos Venga, los dos. hablando, Empieza uno y después el otro. Venga, adelante. yo quería, no sé, compartir que como voluntario sí que hay veces que te encuentras con gente que la ves por primera vez, pero resulta que incluso en la mayoría de los casos, primero hay que romper una pequeña barrera para empezar a hablar y a congeniar, y de golpe y porrazo te das cuenta de que has estado un par de horas allá y sientes, no es mental, sientes que le has ayudado, Claro. porque le ha cambiado totalmente la expresión de la cara y tal, y luego muchas veces las enfermeras lo comentan. Madre mía, ¿qué le has hecho hoy a la señora María o a Pedro? Porque cuando he Sí, entrado tenía... Entonces yo creo que es algo que no es mental. Para mí no no. pertenece a la personalidad, o sea, es algo Sí, que es va una mucho virtud, más allá. es una cualidad del alma. Prestar atención a los demás es una cualidad egoica, del yo superior, del alma. Eso no lo podemos olvidar. No, pero no pasa con todo el mundo. No, con todo el mundo no pasa, con todo el mundo no. Pensemos una Para, cosa, vivimos en una sociedad muy tecnificada, que la gente se mueve mucho, pero nunca la gente ha estado tan sola como antes, ¿eh? Es decir, ahora hay un grado de soledad, perdón, no ha estado nunca, antes no era así, había más calor humano, más grupos, sentido la familia tradicional era mucho más, eran varias generaciones juntos, pero eso ya ha pasado. Ahora hay una prueba de oro para estar en el camino, por ejemplo, la famosa iniciación, la que sea, la de abrir la puerta, vaya, como aquel que digo yo a veces, la iniciación de abrir la puerta y sacar la basura y llevarse bien con los vecinos, eso es una iniciación. Eso no te lo van a dar, no lo vas a aprender sino a base de pruebas, a base de tropiezos. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que la soledad es el camino hacia la búsqueda interior. Pero dices, ¿qué tipo de soledad? La que no tengo amigos, ¿te importan los amigos? ¿Tienes contacto con el alma? Pues si tienes contacto con el alma, el amigo puede ser la persona que menos te lo esperes. Porque nosotros llamamos amigo a algo o a alguien, en este caso, evidentemente, pero hay una energía que nos ha enganchado. Y nos sabemos ver a veces que nos ha enganchado a nivel físico, etérico, a nivel de plexo solar, los deseos compartidos, los anhelos, o incluso a nivel mental. Estas amistades de algunos pensadores, algunos filósofos, y esas cartas que se escribían, etcétera, etcétera, explicando temas, esto parece que hoy en día se haya perdido. Pues resulta que hay gente que no tiene con quién hablar.
que va al bar a tomarse un café y no tiene con quién hablar, pero en su casa se ha dejado a su mujer. Es decir, su mujer está allí, son jubilados a lo mejor. ¿Sabéis la gracia que a mí me ha dado? Es decir, la gracia en el sentido positivo de inspiración. Encontrarte a alguien que te hace una pregunta, que le respondes, que no ve que lo mandas a hacer gárgaras, ni mucho menos, y cómo queda agradecido porque le has escuchado. Porque a lo mejor el tema que te ha explicado a él le concierne muchísimo, francamente le está haciendo daño, pero es un tema en el cual tú no puedes intervenir, porque es una cuestión karmática de un matrimonio mayor, etcétera, o de los hijos, etcétera, etcétera. Pero sí que los puedes escuchar, y cuando los escuchas estás aliviando su pena, su dificultad. ¿Me explico? No hemos venido a ganar la Sí, guerra, sí. Hemos venido a ayudar en el combate diario, que ya está bastante a favor del sentido común. Y eso sí que lo podemos hacer. Una persona perdida, un crío perdido. Pero eso es terrible. Una criatura perdida, no me he perdido nunca, pero un crío, bueno, de pequeño sí me parece, pero 5 años llorando hasta que la policía, oye, mira que es el crío se queda más tranquilo. Dices, caramba, incluso en el metro. Tienes que bajar con un niño, espera, nos quedamos aquí, tus padres vendrán. El de la seguridad, mira que el crío se ha pasado esto. Eso hay que hacerlo. Y eso es amor al prójimo. Lo demás son sermones. Y de sermones ya estamos un poquito cansados, porque básicamente no sirven esas recetas, no sirven para nada. Es el día a día. Yo por eso os digo muchas veces que en el metro de Barcelona y en los autobuses, en las estaciones de tren, está el campo de servicio de la nueva era. Lo diré siempre, siempre. Otros dirán que trabajando, tengo un conocido mío, conductor de autobús, que me dijo que un año trabajando de conductor de autobús aquí en el Baix Llobregat equivalía a 2 años de la carrera de psicología. Ya os digo todo, Ya os digo todo, lo que hay. Bueno, tenemos que interactuar, pues interactuemos positivamente. ¿Alguna pregunta más si quitamos las cámaras ya? ¿O no? Y yo creo que a veces escuchando a la gente le Claro, solucionas cosas porque claro que ellos sí. no saben cómo solucionarlas y cuando las van hablando, ellos mismos se dan cuenta y las solucionan. O sea que a veces escuchando a la gente puedes ayudar también. Y lo que dices tú en el metro y en el autobús, vamos, Se ve de todo. seguro, se ve de Todo, todo. de todo, afortunadamente. Sí, Entonces, exacto. que la luz, La el luz. amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Hasta ahora.